Minutos de Teología, 16 de marzo. Estamos viendo los dones de Dios a la iglesia. A. Apóstoles. Este fue el primer don dado a la iglesia como cuerpo. Sobre los apóstoles fue edificada la iglesia de los primeros tiempos. La palabra apóstol en el griego es la misma palabra para misionero en latín y significa un enviado. Por supuesto, la iglesia tiene misioneros hoy, enviados, pero no tiene apóstoles. B. Profetas. A estos hombres Dios les dio sus revelaciones. Al principio la iglesia no tenía el Nuevo Testamento y se necesitaba conocer las doctrinas de Dios. Por eso Dios le dio a hombres su palabra aún no escrita y ellos la comunicaban a personas. La iglesia no tiene profetas hoy porque tenemos la revelación completa de Dios, el Nuevo Testamento. C. Evangelistas. Otro don para la iglesia fueron los evangelistas. Estos hombres fervientemente predicaron el evangelio. Fueron hombres de humildad, con una carga por los perdidos. Al pastor se le dice que haga la obra de evangelista, en 2 Timoteo 4:5. El día del evangelista no ha terminado, y no terminará hasta que Cristo venga a reinar sobre la tierra. D. Pastores y maestros. La palabra pastor significa pastor de ovejas. El pastor ha de ser el pastor de sus ovejas, cuidando su rebaño, llorando y regocijándose con ellos. La iglesia, en su necesidad, clama hoy por pastores. Bendito sea el hombre que tiene un corazón de pastor. Un pastor no solamente está llamado a predicar 3 sermones a la semana, sino que está llamado a pastorear, cuidar, visitar, amar, proteger, instruir las ovejas. Cada pastor, mientras hace el trabajo de evangelista, que es ganar almas, también debería ser alguien que es capaz de enseñar la palabra a su rebaño. ¿De dónde los miembros de la iglesia tendrán la palabra, sino de su pastor? Toda la verdad que algunas personas logran tener está en el sermón dominical. Algunos distinguen entre el pastor y el maestro, creyendo que están aquellos llamados a ser solamente maestros. Esto puede que sea así, pero todo pastor debe ser maestro también. Tal vez todos los maestros no sean pastores, pero todos los pastores deben ser maestros. Vamos a ver ahora la iglesia local. Aunque creemos que el cuerpo de Cristo está compuesto por todos los creyentes desde Pentecostés hasta el arrebatamiento, nosotros enfatizamos la importancia de la iglesia local o asamblea. La asamblea local es el cuerpo físico por el cual el cuerpo, iglesia, se manifiesta. Dios enfatiza la importancia de la iglesia local dándole oficios y ordenanzas. El que se avergüenza de la asamblea local se avergüenza de lo que Dios estableció en Pentecostés. La iglesia local, como cuerpo de Cristo, fue establecida en Pentecostés. A. Su organización. La Escritura indica que había cierta organización, pero no como la de hoy. No fue copiada de la sinagoga, sino que fue bastante diferente. B. Sus oficios. 1. Diácono. 1 Timoteo 3, 8 al 13 nos da los requisitos para diáconos. Los diáconos fueron elegidos para ministrar a la iglesia. 2. Pastores y ancianos. Hay una vasta diferencia entre la iglesia de los primeros tiempos y la de hoy. La iglesia de los primeros tiempos tenía muchos pastores en una sola asamblea local. Los ancianos eran llamados así porque eran los mayores en la familia. Si el padre moría, el primer hijo tomaba su lugar. Un anciano era un hombre mayor. Tito 1, 5 al 7 dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. De acuerdo a lo que dice Tito, el anciano y el pastor eran la misma persona. La palabra anciano se refiere a la persona, mientras que la palabra pastor se refiere al oficio. Cada obispo era un anciano, pero no todo anciano era obispo. La palabra obispo significa sobrevedor. Los sobrevedores de las iglesias locales eran hombres mayores. Este grupo de ancianos componía el llamado presbiterio. 1 Timoteo 1:4. C. Su propósito. El propósito de la iglesia es glorificar a Dios en la edificación del cuerpo de Cristo en la santa fe y esparcir el evangelio hasta lo último de la tierra, ganando, bautizando y enseñando a personas. Ahora vamos a ver la disciplina en la iglesia local. Aunque es cierto que la iglesia está bajo la gracia y no bajo la ley, la carne todavía está en el creyente y el Señor ha puesto reglas de disciplina para su iglesia local. Hay 3 pasos en la disciplina de la iglesia local y son los siguientes. A. Juzgarse a sí mismo. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. 1 Corintios 11:31. El creyente sabe cuando ha pecado e inmediatamente debería confesarlo a Dios. 1 Juan 1:9. Si confiesa su pecado, él se ha juzgado a sí mismo. Queda perdonado y nunca será juzgado por lo mismo otra vez. Confesar no es solo admitir lo que uno haya hecho, es más que eso. Es tomar un paso en contra de lo que haya hecho. B. El juicio de la iglesia. Si un hermano en pecado no se juzga a sí mismo, entonces debe ser juzgado por la iglesia local. 1 Corintios 5, 11 y 12 dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano
fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Este juicio extremo debería aplicarse solamente después de agotar los esfuerzos por restaurarle. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6:1. C. Juicio de Dios. Si el hermano caído no se juzga a sí mismo y tampoco la iglesia le juzga, entonces Dios le juzgará con disciplina. Hebreos 12, del 5 al 13. Hasta aquí nomás la lección por hoy. Seguimos mañana, si Dios así nos lo permite.